Bueno, es realmente un lujo tener a profesora Sharon Megdal con nosotros. Ella es directora del Centro de Investigación de los Recursos de Agua en Arizona. Como el nombre del estado lo dice, es una zona árida. El quien encontró ese lugar le puso un nombre bastante adecuado. Todos los recursos de agua del estado dependen del río Colorado y de algunas fuentes de agua subterránea, que cambian mucho a lo largo de todo el estado, que está en el sudeste de Estados Unidos, limitando con México y California. El manejo de agua en esos ambientes es crucial porque todo el agua viene del riego. Y para que ustedes se den una idea, la profesora Megdal ha trabajado hasta en el Medio Oriente, en Israel, en Siria. Sus charlas y sus explicaciones de cómo se maneja el agua en esos ambientes realmente son muy buenas, y es un placer para nosotros tenerlas en este congreso de APRESID Código Abierto. Sin más decirle también que la doctora es doctora Megdal también, tiene un doctorado en economía en la Universidad de Princeton, y es realmente muy interesante cómo se puede manejar, conociendo el recurso natural y la economía de los productores, un recurso tan importante y tan necesario como el agua en zonas que realmente no la tienen. Sin más, y introduciéndote, por favor, Sharon, be free tu presentación. Thank you. Muchísimas gracias. Mi charla va a ser en inglés. Tengo diferentes diapositivas y muchas de ellas tienen códigos QR. Si no pueden sacar fotos de estos códigos QR y quieren más información, me pueden contactar después de la charla y va a ser un placer compartir mis diapositivas con ustedes. Es un placer y un honor para mí estar hoy y hablarles acerca de el agua, que es tan esencial, por supuesto, para la agricultura. Y algunos de los desafíos que estamos enfrentando son las oportunidades para cambiar algunas cuestiones y que la agricultura continúe siendo una actividad próspera en el sudoeste. Y voy a hablar específicamente de Arizona, pero también voy a hablar en términos más regionales sobre el río Colorado. Y lo que es muy interesante es que el día de ayer, si estuvieron acá, hubo una sesión en la mañana, a las 10 de la mañana, y había tantas cosas que se dijeron entonces vinculadas a mi presentación, que hice algunos cambios para ver algunas cuestiones que estamos experimentando en todo el mundo. Voy a saltearme este abstracto, pero quiero contarles un poco sobre el centro que dirijo y nuestro trabajo. Y luego voy a entrar en la escena general de la agricultura y a hablar de aquellas cuestiones que estamos trabajando para superar los desafíos de escasez de agua. Y bueno, dirijo el centro de el Water Research Center en la Universidad de Arizona. Somos una organización que estamos buscando la conexión entre la academia y lo no académico. Y para mí es muy importante estar con un público variado, muchos practicantes, personas que están interesadas en mi trabajo y quienes quieren saber más los códigos QR de la web y la forma de suscribirse para estar en contacto y al corriente de nuestros seminarios. Yo no trabajé en agricultura, pero trabajé con diferentes usuarios del agua en focos de políticas de gestión de agua. Por esto esta conferencia está en la categoría institucional. Una de las cuestiones que hace este centro es hacer una publicación, arroyo,
Arroyo está conectado a una conferencia anual y tiene diferentes páginas, la más reciente de 2023, sobre la perspectiva de la agricultura en Arizona, agua y clima y sustentabilidad, y nos enfocamos en la irrigación para la agricultura. Hay muy poca agricultura de secano y es muy dependiente de la irrigación. El 2023 se incluyó 8 hojas de cálculo. Y tengo algunas imágenes. Y algunas de estas imágenes trabaja sobre los temas de la enfermedad del suelo, la textura del suelo, la materia orgánica, las prácticas de mejora de suelo y la reducción de la labranza para la protección del suelo. Ayer hubo una charla al respecto, que la agricultura de labranza cero es algo un poco común, pero estos son temas importantes con los que estamos lidiando en nuestro estado, como ustedes aquí. Y otro tiene que ver con los diferentes métodos de irrigación. Hay mucha irrigación por inundación, pero también hay muchos sprinklers de spray, y después la irrigación por goteo es utilizado, pero no de manera tan extensa como ustedes podrían pensar. Puede haber ciertas cuestiones, pero no hay irrigación por goteo. Tenemos diferentes naciones nativas en nuestro estado. Algunos tienen derecho al agua de superficies y a otras fuentes de agua, pero utilizan prácticas tradicionales en sus cultivos tradicionales, pero también cultivan alfalfa y otros cultivos no tradicionales. Hay mucha información si ustedes quieren echar un vistazo entonces. Yo soy profesora y es difícil, soy docente y es difícil para mí armar diapositivas que no sean muy de docente. Entonces esta es la diapositiva que yo muestro en la primera clase. Yo enseño. Tengo una cátedra de política hídrica y gestión del agua, y bueno, lo que ustedes pueden ver en el terreno depende de muchos factores. Ustedes pueden mirar la lista, son cosas bastante obvias, pero la estructura legal determina mucho de lo que nosotros vemos en la práctica. Y después puse la otra flecha entre lo que es política de zona y valores públicos. Ayer se habló del cambio de narrativa, ¿no? Y si uno quiere cambiar la narrativa, uno realmente tiene que involucrar a la gente, porque hay resistencia al cambio y es difícil lograr que se concrete el cambio, salvo que el público lo apoye. A veces los legisladores, los políticos no están dispuestos a cambiar. El contexto histórico es súper importante. Cuando digo contexto, me refiero al contexto del ciclo del agua. El agua va cambiando su forma, va cambiando su calidad, pero también yo hablo del contexto de los problemas del agua malvada o los problemas malvados del agua. Estos problemas son problemas muy grandes que en general están relacionados con problemas más grandes como el cambio climático, la pobreza, cuestiones geopolíticas, y son problemas de difícil solución. No es que se pueda arreglar fácilmente, para nada. Y dos problemas malvados del agua que nosotros vemos es el desequilibrio de la oferta y demanda de agua en el río Colorado, y después necesitamos mucho del agua subterránea, y el agua subterránea es invisible. Yo tomé una foto en la Rote y parece que uno está mirando el agua subterránea del acuífero, pero esto simplemente es agua superficial y uno no sabe realmente cuánta agua subterránea hay, hace falta modelización, etcétera. Entonces, para mitigar estos problemas es necesario tener innovación y colaboración. El tema de esta presentación es que la innovación y la colaboración
colaboración es lo que realmente hace falta para poder avanzar en estos tiempos tan desafiantes. Entonces, ¿cuáles son los desafíos nuevamente? Tenemos suministros en el río Colorado de agua potable. El río Colorado es una cuenca icónica que se encuentra en el sur y el oeste un poco también de Estados Unidos. Responde a las necesidades o satisface las necesidades de 40 millones de personas o más, involucra 7 estados de los Estados Unidos. Ahí pueden ver la superficie que cubre, 647.000 kilómetros cuadrados. Es un río internacional o binacional, desemboca en México, en 2 estados de México, de hecho, que también hacen uso de ese río. Y si ustedes se fijan en el estado de Arizona, que está en el medio, es un estado que no tiene salida al mar. Y el río Colorado constituye su frontera oeste. Y nosotros estamos pasando por una mega sequía. Esta foto que podemos ver a la izquierda muestra el dique Hoover y la zona de derrame es donde está la frontera entre los 2 estados, Arizona y Nevada. Y en el año 1999-2000 el agua estaba hasta arriba de todo. Estaba hasta arriba de todo, aquí lo pueden ver, ¿ven? Y ahora pueden ver qué abajo que está. Y acá este lugar muestra dónde estaba el punto más alto y esto está bajando cada vez más. Y el reservorio debajo del dique es el lugar de almacenaje más grande de Estados Unidos y está lleno en un 40% nada más. Es decir, es como una cuenta bancaria que uno usó y usó y usó para responder a la demanda hídrica, pero nunca se repuso ese agua. Entonces, lo que está sucediendo en el río está relacionado con lo que sucede a nivel climático y no importa si haya muchas personas en Estados Unidos que no creen en el cambio climático o en el cambio climático antropogénico, realmente no importa. Lo que importa realmente es lo que estamos viendo que está sucediendo en el río. Tenemos menos caudal que el promedio, es decir, que esta es como la nueva normalidad. Si ustedes nos fijamos, el promedio de los últimos 30 años es menos el agua que tenemos ahora que hace que 30 años, que los 30 años anteriores. Inclusive cuando tenemos un caudal normal, la escorrentía se encuentra por debajo del promedio. Es decir, que en el año 2020 teníamos un snowpack de 105%, pero la escorrentía era de 61% nada más. ¿Por qué? Porque hace más calor más temprano, los suelos se secan más y no fluye tanta agua. O sea que todo un problema. Y esto lo armé anoche porque, bueno, lo recibí ayer en mi mail. Tenemos una organización que se llama Family Farm Alliance, que es muy activa en el oeste de Estados Unidos. Ellos arman este tipo de brochure. Esto se hizo ayer, que se llama, bueno, este título o el artículo se llama Defendiendo la agricultura del río Colorado. A medida que en las negociaciones uno está tratando de ver cómo se puede compartir la carga de la reducción de caudal, algo difícil compartir la escasez. Y en el proceso de negociación estamos reuniéndonos con todos los estados y el gobierno federal y la idea es asegurarse de que el riego agrícola siga siendo un pilar de la conversación y del futuro de la cuenca. Y se ha hablado de la importancia del riego en la agricultura. Arizona produce el 90% de las verduras de hoja que se comen en Estados Unidos y en Canadá en los meses de invierno. Y el mensaje unificado del agro de la cuenca del río Colorado es simple. Nuestro sistema alimentario depende de la sustentabilidad de la producción del riego en agricultura. Mantener el agua en el campo no solamente es una buena política, sino que es una cuestión de seguridad alimentaria nacional. Todas las cosas que se charlaron ayer en la sesión de las 10 de la mañana. Entonces, ahora hablemos del estado de Arizona. Aquí tenemos nuestro suministro de agua que alimenta al estado. Nuestro estado ha crecido rápidamente, pero en los últimos 15 años utilizamos la misma cantidad de agua que hace 50 años. Entonces, bueno, nos hemos vuelto más eficientes, hemos urbanizado mucho, las ciudades no usan más agua ahora que en el pasado porque hay
hay dispositivos y prácticas más eficientes disponibles, pero fíjense en la utilización. Esto es un reflejo de lo que sucede globalmente. El 70% más del agua se usa en el agro, lo consume el agro. Es decir, que el agua subterránea es muy importante también para el río Colorado. Esta diapo la armé ayer y me gustaría darles un detalle de cómo es el panorama en Arizona. Nosotros tenemos zonas importantes. Este mapa es un mapa que produjo nuestro centro, necesita ser actualizada, pero los círculos que vemos en verde, son las zonas agrícolas en el estado. Y el suministro hídrico y las actividades difieren un poco. Y me gustaría explicarles eso. Por ejemplo, la zona Yuma, que está en la parte sudoeste del estado, muy cerca de la frontera con México, esta es la zona en donde hay agricultura a gran escala, con muy poca precipitación, mucho riego, quizás 4 pulgadas por año, no más que eso. Tienen derechos importantes al agua del río Colorado, es decir, que no se ven tan impactados cuando se reduce el caudal, y en los meses de invierno plantan verduras de hoja de alto valor. Es decir, que tienen la ventaja de la mano de obra y mano de obra migrante que viene de México todos los días, que cruzan la frontera. Esto es muy importante porque tener mano de obra para el agro es todo un tema. Es decir, tener la gente que haga el trabajo es todo un problema. Esto no es un problema en la zona de Yuma. Se producen entonces estas verduras de hoja de alto valor en el invierno, y también algunas forrajeras durante los meses de verano, donde hace muchísimo calor. La altitud es más o menos del nivel del mar, igual a la del nivel del mar, un poquitito más en algunas zonas. Ahora bien, la zona CRIT, que es el de la comunidad indígena de Colorado, Colorado River Indian Tribes, está en una zona memorial. Sus tierras se encuentran a ambas márgenes del Colorado, una parte en Arizona, una parte en California, pero la mayor parte del agro regado es en Arizona. Tienen una gran cantidad de agua disponible para ellos y tienen derechos muy importantes porque los tribunales se los otorgaron, pero están muy lejos del suministro de agua, que está a 30 minutos de la frontera con México. Entonces no siembran estas verduras de hoja porque no existe la mano de obra necesaria, tampoco está la integración vertical, el enfriamiento necesario para estas hojas verdes, pero lo que hacen es plantar otros cultivos, alfalfa, algodón, etcétera, y tienen una infraestructura más antigua. Hay mucha demanda de fondos para modernizarla, pero bueno, han participado de esfuerzos para conservar el agua, para reducir su consumo a través de la implementación del riego por goteo. Hay una nueva tecnología por goteo que está alimentada por gravedad, que no requiere la presión de otros tipos de riego. Entonces, esta imagen que podemos ver en la parte derecha, arriba de todo, es una plantación de algodón con una cinta de superficie que se coloca para poder facilitar el riego por goteo. Y lo que están tratando de ver es cómo pueden utilizar menos agua para que se les compense, para recibir una compensación por el agua no utilizada, y que ese agua no utilizada puede ser aprovechada por otros, porque nuevamente tenemos un problema de escasez hídrica y tenemos que ver cómo podemos optimizar esta situación un poco problemática de caudales reducidos. Entonces, están haciendo mucho con el tema del riego por goteo y quizás también cambiar algunos patrones de cultivo. La Arizona Central es otra historia. No hay abundancia de agua ahí. En el centro de Arizona, en este caso, estoy hablando de Tucson hasta Phoenix. Phoenix es la quinta ciudad más grande
grande de Estados Unidos en este momento. Y entonces esto implica que tiene una población altamente urbanizada, pero en medio de esas dos zonas, donde hay Phoenix es una zona metropolitana de más de 4 millones de personas, hay una zona donde se practicó el agro históricamente, ha sido suburbanizada y urbanizada con el correr del tiempo. Históricamente utilizaban el agua subterránea, y hubo un proyecto que estaba destinado a llevar agua desde el río Colorado. Yo no puse las cifras, lo tengo en kilómetros, pero no recuerdo los kilómetros. Eran más o menos 365 millas aguas arriba desde el río para poder llegar a esta zona. A mediados de los 90, el agua superficial se puso a disposición de los productores, pero había menos prioridad de uso. Y con la reducción de los caudales, gran parte del agua freática ahora se ha reducida. Ahora no se entrega este tipo de agua. Entonces lo que están teniendo que hacer es depender del agua subterránea. Pero esto depende de inversiones. A lo largo de un periodo de 20 años, ellos utilizaban más el agua superficial y utilizaban el sistema de distribución que tenía que ver con eso. Entonces, ahora hay algunos problemas. La imagen de la derecha superior es una foto tomada hace algunos años. Aquí tenemos unos campos de melón y también se está plantando alfalfa porque hay muchos tambos por ahí y la alfalfa viene bien para las vacas. Es decir, que se cultiva mucha alfalfa en esta zona. Y también hay mucho barbecho porque no hay suficiente agua para regar tanta tierra. Entonces la foto de la derecha la tomé desde un avión en un vuelo de Tucson a Phoenix. Entonces, simplemente para que tengan una idea, ¿no? Es un desierto muy, muy seco, muy árido. Quiero decir un poquito más de lo que está diciendo en la parte central de Arizona. Aparte del Colorado, hay un sistema intraestadual que se llama Salt River Project. Este es un proyecto de diques a gran escala que se encaró a principios del siglo XX, de hecho. Entonces, la cuenca se encuentra en el estado de Arizona, es la cuenca del Colorado, que involucra 7 estados, pero en este caso la cuenca está en verde y la zona de servicio es la zona gris que se encuentra en el medio. Pero ahí es donde se encuentran todas estas personas, estos 4 millones de personas que viven en el área de Phoenix. Esta es una imagen con zoom in de la zona de servicio, lo que habíamos visto en gris, las diferentes partes, no es todo continuo. Inclusive en una ciudad como Phoenix hay áreas que reciben agua de este proyecto y otras zonas que no. Entonces, aquí tenemos más de la mitad de la población de Arizona que vive en esta zona. Arizona tiene un total de 7.3 millones de personas en total, pero es un estado muy urbanizado, por lo cual la población se concentra en las zonas metropolitanas. Y esta es una diapo que yo quería compartir con ustedes, porque esta diapositiva se remonta a 1972. En el 72, aquí había más o menos un 60% del servicio de agua o del agua que se usaba era para fines agrícolas. Si nos remontamos al principio del siglo XX, ese porcentaje hubiera sido del 90%. No tengo un gráfico para eso, pero llegado al año 2021, si nos fijamos acá, bajó muchísimo, a menos del 10%. Entonces, un sistema que empezó con un uso de más del 90% de agua en el agro, terminó siendo utilizado el 90% para las comunidades y el 10% para el agro. Esto es algo que realmente afecta a la agricultura en nuestro estado y que afecta al centro de Arizona también. Entonces, en primer lugar, tenemos todo el agro. Estas son las diapos que yo suelo utilizar cuando doy clase en la facultad. Aquí podemos ver casas al lado
de los cercos y después nada de agricultura. Pueden ver la evolución, ¿no? Puro campo, un poquito de urbanización y luego mucha urbanización. En nuestro estado tenemos Active Management Areas, zonas de gestión activa, lo que vemos en naranja, y estas son las áreas donde el agua subterránea se regule. Después de la Segunda Guerra Mundial y el advenimiento de bombas de alta capacidad, aire acondicionado, hay mucho más bombeo de agua subterránea y el Estado se dio cuenta en 1980 que había que hacer algo, entonces, con esta agua subterránea. Entonces, estas áreas que son sobre todo áreas urbanas, en la parte derecha inferior vemos un par que son nuevas zonas de gestión activa. Esto es para regular el agua, donde hay por ejemplo requerimientos de conservación, hay mucha complicación, mucha regulación con esto y la huella agrícola en estos casos no se puede expandir. Si nosotros nos fijamos en la huella histórica del agro los últimos 5 años antes de la creación de estas AMA, no se puede incorporar nueva tierra agrícola en esta zona. Entonces hay un límite, de esta manera se limita el uso de agua subterránea en estas AMAs. Después están estas zonas en azul que son las áreas de no expansión con riego, INA en inglés, es decir, significa que el agro no se puede practicar ahí tampoco, pero lo que es realmente notable es que toda la tierra que no está coloreada en este mapa, básicamente no hay norma aplicable con respecto al agua subterránea. Simplemente hay que presentar un pedido de autorización para poder perforar y sacar agua, pero no más. No hay normativa entonces en estas zonas que no están coloreadas. Si nos fijamos en esto y lo comparamos con el mapa que les mostré antes, las zonas que están en verde son zonas que dependen en un 75% o más de agua subterránea. Es decir, que hay algunas áreas que dependen en un 100% de agua bombeada. Y después hay otras que dependen un poco de agua subterránea y muchas de estas áreas son agrícolas y no hay normativa aplicable. Voy a hablar un poco más de estas cuestiones más adelante. El último de estos cuatro áreas es un área que yo llamo que se llama Cochise County en los Estados Unidos. Se divide en condados, luego hay ciudades de condados y Arizona tiene 15 condados. Texas tiene cientos de condados. Tenemos solo 15 en Arizona. Esto está en el sudeste del estado y depende del agua subterránea y hay como sobregiro de este uso excesivo y hay muchos problemas asociados. El estado de Arizona tiene 2 áreas de gestión de agua y necesitamos una actualización porque acá muestra solamente una parte y acá hay uno en el norte que no está mapeado. Hay un recurso limitado de agua subterránea y la huella de la agricultura es profunda. Pero ¿qué podemos decir en este estado? Que la dependencia del agua subterránea es muy grande y las condiciones no son las apropiadas. ¿Qué deberíamos hacer para intentar gestionar esta agua subterránea bien para que podamos preservar las actividades agrícolas, los medios de vida de las comunidades que dependen de la agricultura? No queremos generar limitaciones. Y tenemos actividades que ya no se desempeñan como la actividad minera porque era muy contaminante. Aquí en la derecha las fotografías muestran cultivos de chile,
y cultiva chiles en esas partes del estado. Y a él está haciendo algunas actividades para ser más eficiente en el uso del agua. A la vez, las regulaciones, las partes del norte de Estados Unidos está generando bombas, están poniendo bombas de mucha capacidad y está extrayendo agua a una tasa muy alta, que no se reabastece, no se recupera ese agua. Entonces, hay una lucha sobre qué hacer respecto de la gestión del agua subterránea en estas áreas. Bien, quiero volver a esto en unos minutos, pero antes quiero dedicarles unos minutos a el presidente de nuestra universidad, ya no es el presidente, creó una comisión pensando en el futuro de la producción agrícola. No habían expertos necesariamente, pero sino grupos de personas, y elaboramos este informe y en el que hablamos de cuáles eran las amenazas y qué puede hacer nuestra universidad para contribuir a abordar algunos de los desafíos. Pero lo que queremos hacer es enfocarnos en las soluciones. Ya sabemos cuáles son los problemas. Ahí es donde queremos llegar. Ahí es donde está nuestro futuro. Una de las amenazas, cultivar con menos agua en un clima cálido. Hay menor disponibilidad y aumento de competición por el agua. La calidad del agua es alguna cuestión. Hay cuestiones de preocupación cultural y socioeconómica. Las personas se pregunta por qué cultivamos en el desierto, y el Departamento de Estado de Agricultura le gusta decir: cultivamos en el desierto, no a pesar del desierto, sino gracias a él, porque hay áreas que son maravillosas para el cultivo, pero se necesitan cambios para adaptarse a estas circunstancias. Tenemos políticas a veces inflexibles, falta a veces, hay impedimentos para la adaptación que desafían estas dificultades. Entonces tenemos 5 recomendaciones. La primera tiene que ver con crear una forma más eficiente en el modo en que hacemos las cosas. Y la tercera tiene que ver con centros y áreas de cultivo gestionados por la universidad como centros de innovación tecnológica. Expandimos las alianzas con diferentes agriculturas tribales. Son áreas tribales. De hecho, en el estado de Arizona, el 20% son privadas, y hay colaboraciones existentes, pero también queremos fortalecer las antiguas y establecer nuevas con las instituciones y regiones áridas en todo el mundo. Entonces, compartir información es muy importante y lecciones aprendidas. Acá hay otra paper sobre arroyo, cuál es la resiliencia hídrica de los pueblos indígenas. Una de las cosas que estamos haciendo, esto no está vinculado a la comisión, pero la agricultura es muy importante para el estado de Arizona. La gobernación, la legislatura apoya mucho las actividades agriculturales, están haciendo lo que pueden con un presupuesto limitado, y lo que hicieron fue generar eficiencia a través de programas de eficiencia. En vez de tener una cuestión administrada por un departamento del Estado, vinieron a la Universidad de Arizona para cooperar con un programa de extensión para hacer un puente con lo académico y no académico para administrar este programa de becas de eficiencia hídrica. Si el cambio está costando, ¿cómo podemos incentivarlo? Incentivar a los productores para hacer ciertos cambios. Entonces, la idea es que puede haber hasta
$50.000 para poner, por ejemplo, irrigación por goteo para reemplazar, por ejemplo, la irrigación por inundación. Y entonces se hizo un análisis de los resultados para la asignación de las becas. Los ciclos de agua que yo nombré antes, cuando uno hace la agricultura más eficiente, no es que se usa necesariamente hay una filtración de agua y otra no llega a donde queremos. Entonces, si tenemos menos filtración para recargar los acuíferos, tiene implicancias en el agua subterránea que otros pueden estar usando en lugares cercanos. Y desde marzo 2025, estos son los números esperados en total, más de $61 millones en el proyecto. Algunos provienen de una beca federal, otros de la legislatura federal y luego había del sector privado, un poquito más de 16 millones. Y esas áreas fueron parte de este proyecto. Hubo un gran éxito en estos esfuerzos mancomunados y veremos los resultados más adelante. Nuevamente, ¿dónde se encuentran las oportunidades para las universidades para poder colaborar, para poder innovar? Y esto es algo que salió en el informe sobre las oportunidades para liderazgo global, para trabajar juntos. Y esta es una diapositiva de Biosfera 2. No sé si conocen Biosfera 2. Pensaron que iban a ir a una segunda biosfera y generar todo lo que iban a necesitaban, pero terminó no siendo. Pero las instalaciones están ahí y se las usa para innovar, investigar y controlar el entorno. A la izquierda de esta foto y se ve a Profesor Gap, que está liderando esto globalmente, donde se ponen paneles solares en campos de cultivo. Y uno tiene una mejor producción porque tiene sombra, los cultivos enfrían los paneles solares, y algo que tenemos mucho en Arizona es sol, mucho sol. Y a veces hay una cuestión de por qué no tenemos más energía solar en Arizona. Entonces, la idea de combinar energía solar con la agricultura es algo importante. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es en alianza, nuevamente, colaboraciones con las universidades y el Casa Joint Institute for Food, Water and Energy Security en las regiones desérticas en el sur de Israel. Y acá vemos a Greg en el desierto. Tenemos un campo de investigación en Kenia que está ayudando a las comunidades rurales a ser más eficientes. Tienen generadores de electricidad alternativa. Y nuevamente, las similaridades de las regiones de la derecha es una fotografía tomada en Israel, en esa región desértica, y luego es otra foto que es en un paisaje similar en Arizona. En resumen, ¿cuáles son los impactos de la agricultura de los desafíos a la provisión de agua? En Arizona Central, los agricultores tienen que ajustarse a menor flujo de agua del río Colorado. Hay un sustituto de goma, guayule, que está cultivándose y se están ayudando con diferentes experimentos. Les lleva mucho tiempo para poder cosechar este cultivo. Hay mucho barbecho porque no pudieron reemplazar esta superficie en breve tiempo.
mencioné la inversión en agua subterránea. Hay interés en las tierras de cultivo para desarrollos urbanos futuros, pero el desarrollo es poco claro porque hay cierta legislación reciente que le está impidiendo. Hay acuerdos para alquilar o rentar estas provisiones de agua y se espera poder continuando trabajando en tierras tribales. Y esas aguas subterráneas, se cambió la gestión en ciertas áreas y no necesariamente son los mejores enfoques para estas otras aguas, para esas áreas, y esta es donde los políticos y las personas entran en escena. La mayoría de las personas acuerdan que algo debe hacerse, pero no pueden decidirse qué debe hacerse. Entonces estamos medio estancados y alguna legislatura un poco rancia sobre cómo enfocar las tierras en estas comunidades. Y hay oportunidades para mejores prácticas de irrigación. La innovación más la colaboración nos está llevando a la adaptación a estos cambios, a estos cambios en condiciones. Quizás se puedan frustrar un poco sobre la velocidad de los cambios, pero está llevando a muchas personas a unirse. Mi última diapositiva, me estoy quedando sin tiempo, pero hay personas que quieren ser parte de esto. Tiene que ver, muchas veces los ingenieros, a veces no tiene que ver con el dinero, sino que la gente se reúna. Y esta es una lista de factores que nos ayudaron a lograr resultados positivos. Esta es una reunión de Mexicali. Quiero señalar es respeto mutuo que contribuye a la confianza. Esto es muy importante, que la gente que confíe entre sí. El respeto mutuo, la comunicación, escucharnos unos a otros, pero lo otro es ir a comer con tus socios potenciales, reunirse para conocerlos, para desarrollar esta confianza. Y un factor adicional tiene que ver con compartir lecciones aprendidas, positivas y negativas. Espero que mis lecciones aprendidas hayan sido útiles para ustedes. Acá está mi dirección de email. Si me quieren contactar, les puedo mandar un link a la presentación. Si necesitan uno de esos códigos QR. Y muchísimas gracias por escucharme. Thank you, Megan. Sharon, ha sido una gran presentación llena de detalles y esto es tan solo un resumen de una amplia tarea de años de trabajo. Así que muchas gracias. Tengo tan solo una pregunta, porque sos líder en términos de diplomacia hídrica. Tengo una pregunta que es un poco graciosa. ¿Qué es más fácil? ¿Enfrentar dos países con ejércitos y políticos locos o productores agropecuarios enojados? No me arriesgaría a responder esa pregunta. Lo que sí les diría es que uno tiende a encontrarse con personas enojadas más que con ejércitos y tanques. Y creo que acá lo clave es que para que la gente pueda desarrollar la confianza no es tan difícil, más difícil que combatir un ejército de tanques. Entonces, los productores agrícolas son menos malos que los ejércitos armados. Ha sido un gran resumen del trabajo
que has realizado en un lugar tan difícil, tan árido. La persona que le puso el nombre fue muy precisa, porque Arizona significa zona árida en español. Vemos recursos escasos en esa área y es muy valioso el trabajo que ha realizado. Muchas gracias. Gracias a todos.